Saludos y bendiciones, mis hermanos. El Señor los bendiga. Para la gloria de Dios, estamos aquí congregados nuevamente para estudiar su palabra. A todos y a cada uno de ustedes los saludo. A las personas que están con ustedes igualmente, a las personas que están aquí con nosotros también, y a todos aquellos amigos y hermanos que estarán compartiendo este tema a través del YouTube. Que el Señor los bendiga. Esperamos que hayan pasado un buen día, que el Señor los haya protegido, los haya cuidado y que en esta noche hayamos venido con la mejor disposición de compartir su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por este momento donde podemos postrarnos para agradecerle, pedirle perdón y pedirle su santa dirección. Mi hermano Juan Manuel, desde Costa Rica, ¿es tan amable de tener la oración, por favor? Hola hermanos, saludos, bendiciones. Amén, igualmente. El Señor les bendiga grandemente a todos, gusto verlos nuevamente. Sí, claro, amén. Con mucho gusto. Vamos a postrarnos de rodillas. Amén. Vamos a orar. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser ante la presencia del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, que tu nombre sea siempre glorificado, alabado y bendecido. Gracias, Padre, y venimos esta noche, esta tarde, hasta tu trono, todo un grupo de hermanos y hermanas que creemos en ti, que creemos en la inminente venida de tu Hijo Jesucristo por su pueblo, el pueblo remanente. Señor, esta noche, esta tarde, queremos pedirte una bendición muy especial, porque estamos tratando temas muy importantes de los 144,000. Señor, te pedimos que el Espíritu de Dios se more en nosotros y se derrame en esta noche para poder entender más y más acerca de tu palabra. Acerca de tu palabra que fue impresa en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Señor, nos sometemos a tu voluntad, nos sometemos a tu sabiduría, a la cual pedimos para que podamos nosotros entender cada día más y comprender mejor tu palabra, todo el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Señor, bendice al hermano Carlos, que es el que imparte el tema esta noche, al igual también a todos los hermanos y hermanas allá en Colombia y en Perú, en Portugal, si están todavía en Portugal, acá en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica, Señor. Bendice a cada uno de ellos, a cada que representan el hogar de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Padre, que no nos desampares, que siempre estés con nosotros, que tus ángeles nos rodeen, nos cubren, nos protejan, para que podamos seguir adelante esperando la venida de tu Hijo Jesucristo, Señor, que sabemos que es inminente, que está a las puertas, está llamando, y pedimos entonces a aquellos amigos y amigas que aún no han conocido del Señor o no han entregado su corazón al Señor y no se han arrepentido de sus pecados, que lo hagan esta noche, Padre, ya sea porque lo vieron en vivo o después cuando lo vayan a ver a través de las redes sociales, Señor. Bendice a cada uno de las personas que estemos escuchando este mensaje y que podamos ponerlo sobre todo en práctica, que esté en nuestro corazón y nuestra mente para poder vivirlo cada día más. Así hemos orado, Padre amado, bendito, en el nombre de tu Hijo, quien es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros, resucitó y está ahora en el trono celestial, en el santuario celestial, intercediendo por su pueblo. Gracias, Padre. Hemos orado así en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Juan Manuel. El Señor lo bendiga. Igual bendiga a todos mis hermanos que se encuentran ya conectados. Por estos días, mis amados hermanos, estamos recordando en vista de que ahora este Santo Sábado se cumplen 178 años de que nuestros hermanos adventistas, milleritas, sufrieron o experimentaron
en ese año de 1844, el chasco, el primer chasco y el segundo chasco. Entonces hemos tratado de no pasar por alto esta fecha y recordar la manera tan portentosa como el Señor dirigió a su pueblo y la manera tan clara y directa donde el Señor demostró que Él tiene el control del universo, de los acontecimientos y de todo lo que sucede en los tiempos proféticos. Nos vamos a gozar en esta noche al recordar y al estudiar que la mano protectora de Dios dirigió todos estos asuntos y que en nuestra mente se fortalezca la confianza en Él, en su palabra, en la segura palabra profética que tenemos, a la cual hacemos bien en estar atentos. Mis amados hermanos, tengan la amabilidad de abrir la Biblia, por favor, y vamos a leer un par de textos que se encuentran en el libro de Isaías. En el capítulo 42, inicialmente, vamos a leer de allí a partir del versículo 5. Isaías, capítulo 42, versículo 5, que nos va a permitir exaltar al verdadero Dios. Dice así: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Gloria a Dios por la palabra profética más segura que tenemos. Gloria a Dios por su verdad. Y acá en el capítulo 46 del mismo Isaías, del mismo libro de Isaías, en el contexto de la sabiduría que el Señor tiene para hacer cumplir las primeras cosas, como dice el versículo 9 que acabamos de leer, y para hacer cumplir las cosas nuevas que Él anuncia y que antes de que salgan a la luz, Él las iba a hacer notorias. Podemos también leer del capítulo 46, del versículo 9 y 10, que dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, estos textos no son ajenos a la providencia de Dios en la experiencia que pasaron Guillermo Miller y sus asociados con las personas que esperaban la segunda venida de Cristo. Desde cuando Guillermo Miller llegó a la conclusión en 1818 que dentro de 25 años vendría el Señor a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, mis amados hermanos, esta noche vamos a ver cómo el Señor en su providencia ha cumplido sus promesas, anunciándolo por venir desde la antigüedad y dándole la certeza a esas palabras en su cumplimiento. Por eso, esta serie que hemos iniciado hace un par de días, la hemos titulado así:
no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en cómo Dios, el Señor, nos ha conducido en el pasado. Hoy vamos a estudiar el tema que se llama explicación del primer chasco. Nosotros anoche, en el espacio que tuvimos, avanzamos, ¿sí? Avanzamos en el estudio del gran movimiento adventista y llegamos, ¿cierto? Llegamos a esa parte donde tenemos la explicación del primer chasco. Ya dijimos, hermanos, y leímos lo que significó la demora, ¿sí? La demora, ese tiempo de tardanza que estaba escrito en la palabra de Dios, pero que nuestros pioneros y Guillermo Miller y sus asociados en principio habían pasado por alto y luego entonces descubrieron que tanto en los versículos de Habacuc, donde se señalaba la elaboración de los diagramas proféticos o las tablas de Habacuc, que son las que están aquí al respaldo, tanto en esas tablas, en esos versículos de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3, como en la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25, versículos 5 y 6 de Mateo, había un periodo de tardanza escrito que ellos en principio lo pasaron por alto y esperaron la venida del Señor en el último día del calendario judío, o mejor, esperaron la venida del Señor hasta el último día del calendario judío, que según lo que leímos equivalía 6 meses antes del 22 de octubre de 1844 en nuestro calendario. Bueno, vamos a leer esta parte y luego volveremos a analizar algunos aspectos que son muy importantes. Unas citas, apreciados hermanos, que son trascendentales para entender que nosotros, en el mundo entero, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, que la iglesia que conformamos como almas fieles, no como denominación unida al Estado, ni en ecumenismo, sino como almas fieles que conformamos la iglesia del Señor, somos el resultado no de un chasco, sino más bien de la providencia de Dios y de la mano guiadora de Dios, que en todo tiempo, desde Adán en adelante, Él ha tenido su pueblo, ha tenido sus hijos fieles, que le obedecen y que le adoran, y que guardan sus mandamientos. Y que ahora, en el cumplimiento de la profecía de los 2300 tardes y mañanas y Apocalipsis 10, Él vuelve a levantar un pueblo fiel, un remanente fiel, que debíamos predicar las verdades solemnes antes de que Él regresara. Voy a leer esta parte, dice la explicación del chasco. Estamos hablando del primer chasco que fue 6 meses antes del 22 de octubre. Dice, pero el tiempo pasó y quedamos chasqueados al no contemplar al rey en su belleza. Cuando el pionero Loughborough dice el tiempo, se refiere al año 1843 en el calendario judío. Ellos esperaron, de acuerdo a los cálculos que hicieron, donde los 2300 años tenían que ser el resultado de sumar 457 años completos antes de Cristo, más lo que faltaría para completar los 2300 años, 1843, en el calendario judío, porque los cómputos ellos los hicieron en el calendario judío
cuando inició la profecía, 457 antes de Cristo. Pero el tiempo, el año 1843 del año judío, pasó y quedamos chasqueados al no contemplar al rey en su belleza. Y todos los que se nos opusieron suponían honestamente que cada característica distintiva de nuestra creencia había sido demostrada como falsa y que nosotros debíamos, como hombres honestos, abandonar nuestra posición completa. Y por lo tanto fue una sorpresa que ellos nos vieron aferrándonos todavía a nuestra esperanza y todavía esperando a nuestro rey. Hermanos, ellos sabían en qué y en quién habían creído. A pesar del chasco, ellos estaban seguros que Dios estaba dirigiendo el movimiento, que Dios estaba detrás de todos estos acontecimientos. Y seguramente, ahora que leamos los textos nos vamos a dar cuenta que ellos habían ignorado algunos pasajes, algunas palabras claves de los pasajes que habían estudiado. Sin embargo, en nuestro chasco, estamos hablando del primer chasco, en nuestro chasco, no veíamos razón para desanimarnos. Vimos que las escrituras indicaban que debía haber un tiempo de demora, el tiempo de demora de Habacuc y el tiempo de demora de tardándose el esposo. Entonces, y que aunque la visión tardara, debíamos seguir esperándola. Así como dice Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Aunque tardare un poco, espérala. Y no tardará, y se cumplirá. Y dice, también vimos que con el fin del año el periodo podía no estar totalmente terminado. Aún sobre la suposición de que nuestra cronología era correcta. Mire, eso también lo vieron ellos. Ellos dijeron, bueno, hay un periodo de demora en los textos de Habacuc y en la tardanza del esposo, pero se dieron cuenta también que a pesar de que terminaba el año 1843 judío, ellos pudieron ver, dice, que quizás con el fin del año, de ese año 1843, el periodo podía no estar totalmente terminado. Aún sobre la suposición de que nuestra cronología era correcta y que podía cumplirse en algún momento del año presente, o sea, de 1844. Y no obstante, franca y totalmente admitimos al mundo que estábamos equivocados en el punto definido que habíamos anticipado con tanta confianza. Pero aunque estuvimos así equivocados y lo reconocieron, dice el pionero, podíamos ver la mano de Dios en ese asunto. Podíamos ver que él usó esa proclamación como una alarma para el mundo, para despertar al mundo, el gran despertar religioso de la época. Y también como una prueba para la iglesia, para zarandear a la iglesia, para escoger a los que realmente le sirven y quienes no le sirven. Puso a su pueblo en una actitud de expectativa y llamó a salir a quienes estaban dispuestos a sufrir por amor a su nombre. Demostró para quienes el clamor de la venida del Señor era noticia de gran gozo y para quienes, demostró para quienes el clamor de la venida del Señor era noticia de gran gozo y para quienes era un sonido no bienvenido en sus oídos. Ha mostrado al universo quienes recibirían con gusto el regreso del Señor y quienes lo rechazarían en su segunda venida, como los judíos hicieron en su primer advenimiento. Y lo consideramos como un paso en el cumplimiento del propósito de Dios. En este día de preparación, el día de la expiación, en el gran día de la expiación, para que Él pudiera guiar a un pueblo que solo buscara hacer la voluntad de Dios, para que pudieran estar preparados para su venida. Hermanos, vamos a revisar un material que nos va a ayudar a entender la explicación de este chasco, de este primer chasco, la razón de ser de este chasco que no fue chasco, ni este primero ni el segundo, ¿sí? Vamos a leer unos textos
que en un tema que le hemos denominado del chasco a la pureza doctrinal, porque después de esto, hermanos, surgieron las doctrinas puras del adventismo y se establecieron. Por eso el año de 1844 es un año muy importante. Mañana, Dios mediante, estaremos revisando lo que fue el clamor de medianoche. El clamor de medianoche. ¿En qué consistió? Y el sábado, Dios mediante, estaremos revisando por qué 1844 es un año muy importante y cuáles fueron las doctrinas, la pureza doctrinal de los 7 pilares de la fe adventista genuina que se establecieron como doctrina pura, como una verdad que debía permanecer para siempre como verdad y que no debía ser alterada, que esos pilares fundamentales que se establecieron no debían ser cambiados ni mutilados como ha sucedido ahora y que debían permanecer los 7 pilares de la fe adventista genuina historicista. En primeros escritos, en la página 74, la profeta de Dios, hablando de los diagramas, hablando del diagrama de 1843, que están aquí representados y que son, por ahora, hemos mencionado que son 2, el de 1843, que tenía esa fecha, que en realidad fue elaborado por Carlos Fitch en 1842, pero se le llama el diagrama de 1843 porque todas las fechas que en ese primer diagrama se consignaron como resultado del estudio de las tablas de Habacuc y como resultado de la orden de Dios de consignar en tablas esas profecías de Daniel y Apocalipsis, todas esas fechas llegaron en principio a 1843. Pero obviamente, después del segundo chasco y después de la revelación de la verdad del santuario, de la purificación del santuario, ya en 1850, Jaime White elabora, Otis Nichols elabora un segundo diagrama corrigiendo la fecha de 1844 a 1844. Y en 1863, Jaime White elabora un tercer diagrama para fundamentar quizás de una manera más amplia y concreta lo que había sucedido. Después de casi 17 años de haber experimentado en 1844 el gran chasco. Entonces la profeta dice así, mire, he visto, y esto ella lo está escribiendo en 1850, he visto que el diagrama de 1843, el primer diagrama que elaboró Carlos Fitch, fue dirigido por la mano del Señor. Bueno, si ella dice que he visto es porque el Espíritu Santo le mostró que fue dirigido por la mano del Señor. Entonces, desde ya empezamos a pensar, hermanos, que si fue dirigido por la mano del Señor, entonces el Señor estaba dirigiendo todas las cosas. Y el aparente chasco no era chasco, era la providencia de Dios que estaba dirigiendo las cosas con un propósito. Al final lo vamos a entender mejor. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Hermanos, este texto, esta cita es poderosa, hermanos. De una vez se nos debe quitar de la mente ese prejuicio o ese estigma, como decía el hermano David anoche, de que el chasco y cada vez que alguien nos señala que somos fijadores de fechas y que nos chasqueamos y que, hermanos, la mano del Señor estaba dirigiendo, cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla, ni los más eruditos, hasta que la mano de Dios se apartase. ¿Esto qué quiere decir?
que el Señor a propósito, ¿sí? Como dirigió el diagrama, la elaboración del diagrama por Carlos Fitch, que el Señor a propósito hizo que Carlos Fitch colocara las cifras como Dios las quería y que al dirigir a Carlos Fitch, el Señor cubrió con su mano y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. Por eso este diagrama, en principio, llegó a 1843 del año judío, que en el calendario gregoriano correspondía a 1844, en la primavera de 1844. Y que la mano de Dios cubrió ese error hasta cierto tiempo, ¿sí? Que el mismo Señor apartase su mano de ese error para que se den cuenta del mismo error. Cita poderosa. En la colección Spalding and Magan dice así: vi que la verdad debe ser declarada en tablas, que la tierra y su plenitud es del Señor y que los medios necesarios no deben ser escatimados para declararla claramente. He visto que el viejo diagrama, mire, el diagrama de 1843, llamado así, se le llama el viejo diagrama, porque ahora en 1850 se elabora otro diagrama, que es el nuevo diagrama, el de 1850. He visto que el viejo diagrama fue dirigido por el Señor y que ni una cifra de este debe ser alterada, excepto por inspiración. Solamente alterar alguna o hacer alguna corrección de ese diagrama solamente debía hacerse por inspiración del Espíritu Santo que le mostrara a la profeta. He visto que las cifras en el diagrama eran como Dios las quería y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que su mano se apartase. Urias Smith, en su libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis, en la página 177 y 178, dice así, del volumen 1. Miren los cálculos que hicieron ellos. Se requieren 457 años completos antes de Cristo y 1843 años completos después de Cristo para dar 2300 años. Así que si el periodo hubiera empezado, noten esto, el primer día del año 457 antes de Cristo, no terminaría hasta el último día de 1843. Volvemos al ejemplo del niño que nace el 1 de enero de cualquier año. Un niño, una persona que nace el 1 de enero de cualquier año, ¿cuándo termina su primer año de vida? El último día de ese año. El último día de ese año termina su primer año de vida. Pero si ese niño no nace el 1 de enero, sino nace el 30 de junio de ese año, ¿cuándo terminaría su primer año de vida? No va a terminar el último día de ese año, sino por allá el 29 de junio, ¿cierto? Se corre la fecha. Eso es lo que sucedió aproximadamente, poniendo un ejemplo sencillo con lo que vamos a leer. Así que si el periodo hubiera empezado el primer día del 457 a.C., no terminaría hasta el último día de 1843. Entonces la pregunta, ¿la profecía de los 2300 años empezó el primer día del primer año allá en el 457? No. Cuando leemos Esdras capítulo 7, se dice que ese decreto fue dado por Artajerjes ya en su tercera ocasión, Artajerjes Longímano o Longimano, y que Esdras y los que lo acompañaban salieron ese primer día de ese primer mes. Salieron de Babilonia, de donde estaban, del sitio donde estaban, y llegaron en el primer día del quinto mes. O sea que el decreto, aunque se lo entregaron a Esdras el primer día del primer año, del 457, el decreto no se iba a poner en vigencia o no iba a empezar a regir, sino tiempo después.
tocaba esperar que Esdras viaje, que llegue, que se acomode, que organice, y en un momento dado iban a empezar la reconstrucción, porque la orden del Señor decía que desde la salida del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, ya comienza a mencionar los periodos de tiempo. Voy a seguir leyendo. Entonces dice que si el periodo hubiera empezado el primer día del 457 a.C., no terminaría hasta el último día de 1843. Es evidente para todos que si una parte del año 457 había transcurrido antes que se iniciasen los 2300 días, esa misma parte del año 1844 debe transcurrir antes que terminen. El ejemplo que les puse del niño que nace el 1 de enero o el 30 de junio. ¿Sí? Se tiene que correr esa parte que ya ha transcurrido para que el niño que nació el 30 de junio pueda terminar su primer año de vida. Se tiene que correr en el año siguiente. No se puede hacer el corte el 31 de diciembre, porque hasta ahí solamente tendría 6 meses de vida. Sigo leyendo. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, ya les confirmo aquí, en la página 55, dice así: desde la fecha del decreto del rey de Persia, registrado en Esdras 7, que fue dado en el 457 a.C., los 2300 días de Daniel 8:14 debían terminar en 1843 del calendario judío. En conformidad con eso, dice la profeta, esperábamos que la venida de Cristo se produjera hacia el fin de ese año, hacia el fin del año judío de 1843. Quedamos, ella se incluye, quedamos enormemente chasqueados cuando transcurrió el año sin que el Salvador viniera. O sea, ellos esperaron hasta el último día del año 1843 en el calendario judío. Esperaron hasta el último día. Allí mismo dice, al comienzo no se percibió el hecho de que si el decreto no se promulgó a comienzos del 457 a.C., los 2300 días no se completarían al final de 1843. Pero se estableció que el decreto se había dado cerca del final del año 457 a.C. Entonces no podían terminar en el final del año 1843. Tocaba postergar. Entonces dice, y por lo tanto, el periodo profético debía llegar hasta el otoño del año 1844 en el calendario gregoriano, está hablando de ello. De modo que la visión del tiempo no se había demorado, aunque aparentemente había ocurrido tal cosa. Aprendimos a confiar en las palabras del profeta. ¿Y qué decía el profeta Habacuc? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espérala o espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hermanos, ellos descubrieron en estas palabras un periodo de tardanza, un periodo de demora, pero que en realidad no fue un periodo de demora como tal, literal. Era la que la mano de Dios estaba ocultando un error de manera voluntaria y que en un momento dado Él iba a apartar su mano para que se viera el error. Entonces, William Miller y sus asociados hicieron los cálculos y dijeron, el primer día del primer mes del 457 empezó a regir el decreto, debe terminar el último día de 1843 del calendario judío. Y no vino. Después descubrieron que ese decreto no empezó a regir el primer día de ese primer mes, como lo dice Esdras capítulo 7. ¿Sí? Tenían que correr la fecha. Hermanos, dice que de modo que la visión del tiempo no se había demorado. Fue una aparente demora. Aunque aparentemente había ocurrido tal cosa, aprendimos a confiar en las palabras del profeta que decía lo que acabamos de leer. José Bates dice así, 1847.
Ya hemos mostrado por los periodos proféticos que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses. Y los cálculos que ellos hicieron en el calendario religioso judío es que ese último día del calendario judío en 1843 correspondía al 18 de abril en el calendario gregoriano de 1844. Entonces José Beis dice, ese periodo, ya hemos mostrado por los periodos proféticos que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses. ¿Y cuándo comenzó el periodo de tardanza? Comenzó el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. Fue el periodo de tardanza. Sigo leyendo. ¿Por qué los milleritas entonces creyeron que Cristo vendría en 1843? La pregunta. ¿Por qué ellos hicieron estas cuentas? Dijeron 2300 menos 457. O sea, 2300 años de Daniel 8:14. Le vamos a restar 457, que es la fecha que habla Daniel 9:25 de la salida del decreto, pues tenemos que llegar a 1843. Y esos fueron los cálculos que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces elaboraron la profecía y dijeron, se empieza en el 457, dura 2300 años, se llega a 1843. Al último día de 1843. Pero, hermanos, en 1818, William Miller había llegado a la conclusión de que 25 años después de 1818, el Señor iba a venir. Y esperaron ellos hasta el último día del año judío de 1843. Tengas en cuenta que ya en 1842 se había elaborado el diagrama de las tablas de Habacuc por Carlos Fitch. Se había elaborado ese diagrama. Entonces, ese último día del año judío de 1843, ¿cuándo terminaba? El 18 de abril de 1844. Se tardó 6 meses la aparente tardanza y llegaron a la conclusión del 22 de octubre de 1844. Si nosotros representamos el año 457 en sus 12 meses y decimos que ese decreto, como lo dijeron ellos en principio, ellos creyeron que ese decreto salió aquí, en este primer día del primer mes. Entonces, obviamente, esperaron hasta el último día de 1843. Pero ese decreto no salió aquí. Ellos estudiaron y volvieron a revisar y no salió aquí el decreto. Salió más tarde. Y ese tiempo más tarde que salió lo debían correr al siguiente año. Voy a seguir leyendo. Vamos a volver acá. Vamos a volver. Así, es que sí. Bueno. Vamos a volver a la lectura de que cuando ellos hicieron estas cuentas, ¿qué hicieron? Hermanos, volvieron a mirar hacia el otoño. Una breve historia del movimiento del advenimiento después del 21 de marzo, porque ellos en principio creían que era el 21 de marzo de 1844, se presenta en lo siguiente. Y aquí vamos a leer de señales de los tiempos del 31 de octubre de 1844. Dice así: después del final de 1843 del año judío, el gran cuerpo de los adventistas se calmó con la creencia de que
con la creencia de que de aquí en adelante no podíamos calcular momentos específicos con algún grado de positividad. Bueno, y ellos ya estaban desconfiando del asunto, ¿cierto? Por los cálculos, no había venido. Creyeron que estábamos donde nuestros puntos cronológicos señalaban, al final de todos los periodos proféticos, en la terminación de los cuales se esperaba el advenimiento. Y que aunque tuviéramos que esperar el trozo de tiempo en que nuestra cronología podía diferir del tiempo de Dios, ya no tendríamos más indicios del tiempo específico. Habían tomado sus lámparas y salido a recibir al esposo. Hermanos, en el momento en que ellos se dan cuenta de esto, definitivamente toman sus lámparas y ahora van a salir a recibir al esposo. Pero el esposo se había demorado más allá del tiempo, más allá de 1843, en que se lo esperaba. Durante esta demora de la visión, pareció ser la determinación de todos esperar la visión, como decía Habacuc. Espérala. Aunque tardare, espérala. Creyendo que no podía demorarse, que se podía esperar en cualquier momento. Sin embargo, pronto fue muy evidente que las multitudes estaban formulando planes para el futuro que no hubieran formulado si hubieran creído que el Señor vendría este año. Hermanos, interesante esto, ¿no? A pesar de que ellos habían creído que el Señor venía en ese año, dice, sin embargo, pronto fue muy evidente que las multitudes estaban formulando planes para el futuro que no hubieran formulado si hubieran creído que el Señor vendría este año y que se habían quedado dormidas en cuanto a tener un sentido de la aparición inmediata del Señor. ¿Qué nos puede enseñar esto ahora en nuestros tiempos? Pensemos en ellos. Muchos de los que esperaban al Señor que viniera en 1844, a pesar de que habían creído en su venida, las multitudes habían hecho planes para el futuro. En realidad, ¿creían o no creían entonces que Cristo venía? No creían. Calificaban en ese grupo de vírgenes insensatas. Hoy en día, mis amados hermanos, hay muchos que creen que Cristo viene por segunda vez. ¿Pero qué están haciendo? Están haciendo planes para el futuro. Muchos predican y creen que Cristo viene, pero su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de planear, dice mucho y califica a estas personas de hoy en día en el grupo de los insensatos, que en realidad solamente manejan una teoría de la verdad, pero que carecen de práctica. Anoche lo decíamos. ¿Cómo debería ser el proceder, el actuar, el pensar, el planear de una persona que realmente está creyendo que Cristo viene y que está a las puertas? Y cómo debería ser el proceder de una persona que de verdad está bien ubicada en el tiempo profético y que sabe que estamos a las puertas de un cierre de la gracia inminente que precede a la segunda venida de Cristo. Y una persona que de verdad sabe en qué tiempo profético estamos viviendo, que tiene bien claro los eventos del tiempo del fin, que sabe realmente que está el sellamiento a punto de terminarse, que antes de que se termine debe precederle un decreto dominical, que está a las puertas. Una persona que tiene conocimiento y está bien ubicada en el tiempo profético, de que el mensaje del tercer ángel, el sellamiento, el zarandeo y el juicio investigador empezaron en 1844, pero que todas las señales y las evidencias de la historia nos demuestran que el Señor está dirigiendo todos los acontecimientos, pero que esa imagen de la bestia que ya se ha formado es la que precede a la marca de la bestia y lo que continúa después de la marca de la bestia es sencillamente, hermanos,
el descenso de la lluvia tardía para dar el fuerte pregón que va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia y que, hermanos, va a terminar con el cierre del tiempo de la gracia, con el cierre del sellamiento, con el cierre del juicio investigador y con el comienzo del gran tiempo de angustia, con el comienzo de la experiencia de los 144,000, con el comienzo de las plagas. Entonces, hermanos, lo mismo que pasó en 1843 con estas multitudes que profesaban esperar a Cristo, pero que estaban haciendo planes para el futuro, puede estar sucediendo en la vida de muchos que hoy en día profesan esperar al Señor, pero que hacen planes para el futuro. Entonces, no hacen planes de prepararse, ni físicamente, ni intelectualmente, ni espiritualmente. No hacen planes, hermanos, de instruirse, de estudiar a profundidad Daniel y Apocalipsis para presentar la verdad cuando seamos requeridos para ello y para presentarle la verdad a miles y millones de personas que están hundidas en el engaño. Los planes que muchos tienen son terrenales, manteniendo la reputación, manteniendo las cosas materiales, pensando en agrandar la fortuna o la cuenta del banco, mejorar el carro, mejorar la vivienda y quizás descartando, hermanos, las indicaciones de Dios de hacer una obra cabal y de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de hacer planes, hermanos, de instruirnos en la obra médico-misionera para llevar el mensaje del tercer ángel, porque la obra médico-misionera es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Quizás muchos están calificando en este grupo de las vírgenes insensatas. Entonces, hermanos, sigo leyendo. Es evidente que las multitudes estaban formulando planes para el futuro que no hubieran formulado si hubieran creído que el Señor vendría este año y que se habían quedado dormidas en cuanto a tener un sentido de la aparición inmediata del Señor. Hermanos, los planes que ustedes y yo estamos haciendo hacia el futuro demuestran en realidad si somos de verdad creyentes en el mensaje de la segunda venida, en el mensaje del cierre inminente de la gracia, si creemos en la segura palabra profética o no, los planes que estemos haciendo. Y por eso anoche hablábamos de prioridades. ¿Qué es lo prioritario en nuestras vidas? Quizás, hermanos, estamos haciendo planes de publicar los libros, de publicar la ley de Dios, de prepararnos, hermanos, para ello, o quizás esos son planes secundarios, quizás unos planes que si se dan bien, si no se dan, pues también. Tenemos que pensar en eso, mis amados hermanos. Entonces, dice, en otras palabras, ellos pensaron que podía venir cualquier día o que podría demorarse un poco, tiempo durante el cual podrían gozar de un reposo refrescante. Hermanos, eso sucedió con estas multitudes. Hoy en día se escucha la voz, mi Señor tarda en venir. Hay muchos que están predicando con sus actitudes y sus doctrinas, mi Señor tarda en venir. Así como las vírgenes insensatas predicaron, mi Señor tarda en venir. Hoy en día, hermanos, en la Corporación Adventista se enseña inclusive que no va a haber ley dominical. Eso se enseña. Y tenemos las evidencias de este año donde se enseñó eso, que no va a haber ley dominical. Se enseña también que la salida al campo va a ser o tiene que ser cuando salga la ley dominical. Será demasiado tarde, hermanos, porque para ese día
ya debimos haber preparado el carácter que va a resistir la mayor de las pruebas, el decreto dominical. Cuando las personas creen en lo que les enseñan sus pastores o sus líderes, de que no debemos salir al campo, sino hasta que se decrete la ley dominical, califican en el texto de Isaías 3:12 que dice, pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. No quieren tu salvación. No quieren que te prepares. Te esconden la verdad. No quieren, hermanos. No quieren tu salvación. Te están dando un tiquete para que te subas al tren del engaño, donde el maquinista es Satanás, que está llevando rumbo a la perdición a multitudes de personas. Entonces, ellos dijeron, se puede demorar un poco de tiempo, durante el cual podrían gozar de un reposo refrescante. En esencia, esto era lo que había predicho nuestro Salvador. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, todas cabecearon, todas se durmieron. Hermanos, y esto que estamos leyendo aquí, recuerden, hermanos, se aplica el tiempo de la parábola de las 10 vírgenes, se aplica a este tiempo, hermanos, que vivieron nuestros pioneros. Se aplica a ese tiempo. Entonces, cuando ellos vieron estos asuntos, ahora sí van a llamar la atención ya no a la primavera, donde no vino, sino al otoño de 1844 en el calendario gregoriano. Ya en mayo de 1843, miren, ya en mayo, habían pasado pocos días después del primer chasco. Ya en mayo de 1843, el hermano Miller había señalado el séptimo mes del año sagrado judío, el séptimo mes del año en el calendario judío, en el calendario religioso judío, el séptimo mes, como el tiempo de la observancia de aquellos tipos que apuntan al segundo advenimiento. Y el otoño pasado consideramos esa fecha con mucho interés. Después que pasó, el hermano Samuel Snow abrazó completamente la opinión de que, según los tipos, el advenimiento del Señor, si ocurre, debe ocurrir en el 10º día del séptimo mes. Hermanos, y aquí se va a empezar de verdad, en este sermón que el hermano Samuel Snow predicó, en esta fecha, se va a empezar prácticamente, hermanos, a dar el clamor de medianoche. Dice, Samuel Snow abrazó completamente la opinión de que, según los tipos, el advenimiento del Señor, si ocurre, debe ocurrir en el 10º día del séptimo mes, cuando calzaba con el gran día de la expiación. Sí, porque se celebraba en ese día. Pero él no estaba seguro en cuanto al año. Más tarde, vio que los periodos proféticos no terminaban realmente hasta el año presente, 1844. Se dieron cuenta del error. El Señor quitó su mano y ahora para ellos era evidente que se habían equivocado, no en los cálculos, sino en la fecha de inicio del decreto, que no era el primer día del año 457. No era el primer día del primer mes del año 457. Entonces se plantó sobre el terreno de que alrededor del 22 de octubre, el 10º día del séptimo mes del año actual, 1844, presenciaríamos el advenimiento del Señor de Gloria. Él predicó esto en Nueva York, Filadelfia y otros lugares durante la pasada primavera y el verano. Y aunque muchos aceptaron sus conceptos, no se vio ninguna manifestación particular de sus efectos hasta alrededor de julio. ¿Qué pasó en el mes de julio? Bueno, aquí nos habla de las cosechas abandonadas en los campos. Leamos esto que es importante. En la primera parte de la estación, algunos de nuestros hermanos en el norte de New Hampshire
se habían impresionado tanto con la creencia de que el Señor vendría antes de otro invierno que no cultivaron sus campos. Allí los dejaron. Porque estaban completamente seguros de que Cristo venía. ¿Para qué cultivar? Dijeron ellos. A mitad de julio, que era la tarde, la medianoche del día año judío, a mitad de julio, otros que habían sembrado y plantado sus campos quedaron tan impresionados con un sentido de la inmediata aparición del Señor que no pudieron, en consonancia con su fe, cosechar sus cultivos. Algunos, al ir a los campos para cortar su pasto, se encontraron enteramente incapaces de proceder y, según su sentido del deber, dejaron sus cosechas en el campo para mostrar su fe por sus obras y así condenar al mundo. Esto se extendió rápidamente por todo el norte de la Nueva Inglaterra. Ellos llegaron a la conclusión, hermanos, de que el juicio iba a preceder al advenimiento. Y eso es una realidad, ¿verdad? Primero el Señor hace el juicio investigador y luego viene. Solamente que ellos confundieron el acto de la purificación del santuario. No era la segunda venida de Cristo, sino el inicio del juicio investigador, al pasar el Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo. Durante el mismo tiempo, nuestros hermanos en Maine habían aceptado el concepto de que el juicio debe preceder al advenimiento. Antes del advenimiento debe venir el juicio investigador, que se sincronizaba con la cosecha y que no solo era el fin del mundo, sino que ocupaba un periodo inmediatamente anterior al fin. En armonía con este concepto, pensaban que estábamos en el juicio, que la línea divisoria se estaba trazando y que los siervos de Dios estaban siendo sellados en sus frentes. Noten esto, hermanos. Noten esto. William Miller y sus asociados inclusive llegaron a pensar que estaba terminándose el sellamiento, que el sellamiento estaba en acción, pero que se iba a terminar muy pronto, cuando en realidad recién iba a comenzar el sellamiento del tiempo del fin. ¿Sí? Recién iba a comenzar. Dice, y que los siervos de Dios estaban siendo sellados en sus frentes, la percepción de lo cual sería la señal para que los 4 ángeles que contenían los 4 vientos de la tierra lo soltaran, según lo que dice Apocalipsis 7:1. Pensaron así ellos, ese era el contexto de lo que ellos vivieron. Veamos un despertar a medianoche. A mitad de julio de ese año, 1844, la bendición de Dios en la recuperación de los apóstatas. ¿Cuáles apóstatas? Aquellos que se habían desanimado y se habían ido por el primer chasco. Aquellos de entre esos 256,000 que esperaban la venida de Cristo y que ahora solamente quedaban 50,000. A mitad de julio, la bendición de Dios en la recuperación de los apóstatas comenzó a acompañar la proclamación del tiempo, y a aquellos que aceptaban cualquiera de los conceptos referidos antes manifestaban un cambio marcado en su conducta y un repentino despertar del sueño, según lo predicho. A la medianoche se oyó un clamor, como decía la parábola de Mateo 25. El clamor de medianoche. Y noten cómo ellos lo escriben así. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Ese era el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Desde julio, estos movimientos ocurrieron en diferentes lugares de la Nueva Inglaterra y eran distintos uno del otro, pero a todos acompañó la bendición de Dios al recuperar a muchos cuyas lámparas casi se habían apagado y en la santificación de sus santos. Hermanos, ese clamor de medianoche, entonces se comenzó a predicar desde mediados de julio
hasta octubre. Se dio el clamor de medianoche. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Desde julio estos movimientos ocurrieron en diferentes lugares de la Nueva Inglaterra y eran distintos uno del otro, pero a todos acompañó la bendición de Dios. Al recuperar a muchos cuyas lámparas casi se habían apagado y en la santificación de sus santos. En el campestre de Exeter se encontraron todas estas influencias mezcladas en un gran movimiento y rápidamente se extendió a todos los grupos adventistas en el país. Hermanos, ese campestre o ese campamento realizado en ese lugar, Exeter, fue trascendental. Allí se unieron todos los movimientos adventistas y siguieron una marcha igual, hacia el mismo rumbo. Se encontraron todas esas influencias mezcladas en un gran movimiento y rápidamente se extendió a todos los grupos adventistas en el país. Por eso, el autor de este libro, el pastor John Norton Loughborough, le puso como título al libro El Gran Movimiento Adventista. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí vamos a entrar a lo que es en realidad el clamor de medianoche. ¿Sí? En este capítulo se narra esta bonita experiencia, el clamor de medianoche. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Estoy leyendo la cita de Mateo capítulo 25. Ya les confirmo el texto. Ya hemos hablado del tiempo de espera que se muestra en esta parábola de las 10 vírgenes y ahora prestaremos atención especial a esta parte que se introduce con el texto citado arriba, designado por el pueblo adventista como el clamor de medianoche. El texto está en Mateo capítulo 25. ¿Sí? Así se le llamó el clamor de medianoche. Inclusive se editó un periódico que llevaba este nombre, el clamor de medianoche. Un distinguido escritor sobre este tema, en un periódico llamado Midnight Cry, el clamor de medianoche, del 3 de octubre de 1844 dice, está escribiendo John Loughborough citando a un autor que él no menciona el nombre, ¿sí? Dice así este autor, pero ¿cómo llegamos a esta noche de demora? Porque comenzamos la visión de los 2300 días en la primavera, en lugar del otoño del año 457 antes de Cristo. No alcanzamos a llegar al puerto de destino por 6 meses y unos pocos días. Nos arrojó a la noche de demora 6 meses. El pionero Loughborough está citando a otro autor que él no lo menciona y dice que ese otro autor está relatando o está diciendo por qué se llegó al tiempo de demora. Y está diciendo porque ellos comenzaron a hacer los cálculos en la primavera, en lugar de hacerlos desde el otoño del año 457. Obviamente, de primavera a otoño hubo un tiempo de demora que estaba escrito. Y ese tiempo de demora fue lo que la mano de Dios ocultó y que en un momento dado retiró su mano para hacerles ver y hacerles caer en cuenta. Entonces, no alcanzamos a llegar al puerto de destino por 6 meses y unos pocos días, dice él. Quizás fueron 3 días esos pocos días. ¿Sí? ¿Cuál? El texto es Mateo 25:6, ¿cierto? Que estamos refiriendo de las vírgenes. Otro escritor, el pastor Samuel Snow,
En el clamor del 22 de octubre de 1844, hablando de los 2300 días, dijo, noten esto, Samuel Snow, comenzaron con la salida del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén. El decreto fue hecho al principio por Ciro, renovado por Darío y completado por Artajerjes, Longimano, en el 7º año de su reinado. Fue promulgado y entró en efecto en el otoño del año 457 a.C., cuando Esdras, habiendo llegado a Jerusalén por la buena mano de Dios, restauró la comunidad judía, designó magistrados y jueces y comenzó la reconstrucción del muro. Eso dice Samuel Snow. Como el tiempo de la visión era 2300 años completos, requeriría todo el año 457 y todo el año 1843 para completar los 2300 años. Y si el decreto no salió hasta el 7º mes del año 457, se enseñó que el periodo no terminaría hasta el 7º mes de 1844. Como la observancia del 10º día del mes 7º parecía ser el evento que marcaba el comienzo del periodo, se mostró en forma concluyente que en el 10º día del mes 7º del calendario judío, el 22 de octubre de 1844, terminarían los 2300 días y vendría el momento para que el santuario fuera purificado. Hermanos, esta es la explicación del primer chasco, la explicación de cómo llegaron a la fecha del 22 de octubre de 1844. Esa es la explicación. Y la única explicación que podemos dar es que la mano de Dios estaba dirigiendo estos acontecimientos. Fue la providencia de Dios que permitió un error en algunas de las cifras y que después Él retiró su mano para que las personas fieles y sinceras que de verdad lo amaban y lo esperaban pudieran ver la fecha correcta y no de su segunda venida, sino de un evento que Él iba a revelar después a través de Irán Edson y a través de la profeta. Toda la evidencia usada para el fin del periodo de 1843, todos los argumentos, los textos, toda la evidencia usada para la primera fecha fijada, se aplicó con igual fuerza al cálculo para 1844 y con una seguridad de que habían descubierto lo que parecía una solución segura de la causa de su chasco. Estaban seguros ellos. Descubrieron el periodo de tardanza en la Biblia y descubrieron el inicio realmente de la fecha del decreto y llegaron a la conclusión. Entonces, la manera en la que los adventistas proclamaron el verdadero clamor de medianoche, como se lo llamaba entonces, no podía ser mejor ilustrado que citando de los escritos de aquellos que estaban destacadamente ocupados en la obra de ese tiempo. Ese fue el verdadero clamor de medianoche. Había llegado el periodo de tardanza y desde mediados de julio ellos empezaron a dar de verdad ese verdadero clamor de medianoche. Ahora habían hecho los cálculos, el Señor los había dirigido y habían fijado la fecha del 10º día del 7º mes, que concordaba entonces con el gran día de la expiación. Pero la parábola también dice, he aquí viene el esposo, el clamor de medianoche, salid a recibirle. En el número del clamor del 3 de octubre de 1844, había un artículo escrito por George Storrs bajo el título Salida a recibirle, en el cual decía, 3 de octubre de 1844. Hermanos, pensemos, ¿cuántos días antes del 22 de octubre? Apenas 19 días. Usted se ha puesto por un momento, o pongámonos por un momento a pensar en esto, hermanos.
Vamos a decir que estamos nosotros viviendo en 1844, que hoy es 20 de octubre de 1844 y que todos los adventistas en unanimidad hemos llegado a la conclusión que el 22 de octubre viene nuestro Señor. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros en este momento? ¿Qué estaríamos haciendo? Quizás ya hubiéramos renunciado al trabajo, hubiéramos renunciado a, bueno, tantas cosas que podríamos haber hecho. Pongámonos por un momento en el lugar donde ellos estaban. Y aquí, el 3 de octubre, casi unos 19 días antes del 22 de octubre de 1844, George Storrs, bajo el título Salida a recibirle, decía lo siguiente: tomo mi pluma con sentimientos tales como nunca antes había experimentado. Más allá de toda duda, en mi mente, el día 10 del mes séptimo, presenciaremos la revelación de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Estamos a pocos días de ese evento. Momento solemne para los que no están preparados, pero glorioso para los que están listos. He aquí viene el esposo. He aquí el esposo viene. Este año, salida a recibirle. Hemos terminado con las iglesias nominales y todos los impíos, excepto hasta donde este clamor los afectó. Nuestra obra es ahora despertar a las vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el esposo. ¿Dónde estamos ahora? Si la visión tardare, espérala. ¿No fue esa nuestra respuesta desde marzo o abril último? Recuerden que ellos en principio decían marzo, luego llegaron a la conclusión de que era abril, ¿sí? Antes de que se completara la fecha de marzo, descubrieron que era abril, y en abril fue el primer chasco. ¿Qué sucedió mientras el esposo se tardó? ¿Qué sucedió mientras el esposo se tardó? Buena pregunta, ¿verdad? Las vírgenes todas cabecearon y se durmieron, ¿verdad? Las palabras de Cristo no fallaron y la escritura no puede ser quebrantada. No tiene ningún valor para nosotros pretender que hemos estado despiertos, hemos estado cabeceando, no sobre el hecho de la venida de Cristo, sino sobre el tiempo. Entramos en el tiempo de demora. No sabíamos cuánto tiempo demoraría y sobre ese punto cabeceamos. Algunos de nosotros dijimos en nuestro sueño, no fijemos otro día. Así fue que nos dormimos. Dice el pastor Storr, fue que nos dormimos al no fijar otro día, porque ellos tenían temor de volverse a equivocar. Así fue que nos dormimos. Ahora el problema es despertarnos. Señor, ayúdanos porque vana es la ayuda del hombre. Habla tú mismo, Señor, o que el Padre haga conocer ahora el tiempo. Entonces vamos a ver en qué consistió la medianoche del mensaje, según el pastor John Norton, Lowell. ¿Cuán larga es la demora? Medio año. Dice que la demora era medio año. Ya hemos visto en otras citas que los pioneros llegaron a la conclusión de que eran 6 meses el periodo de tardanza. Acá Lowell dice, ¿cuán larga es la demora? Medio año. ¿Y cómo se sabe? Y él va a dar esa explicación. Porque el Señor dice, a la medianoche, mientras el esposo demora. La visión era por 2300 tardes y mañanas o días. La visión era por 2300 días. Y entonces, él va a aplicar el principio del día por año. Una tarde o noche es la mitad de uno de aquellos días proféticos. Hermanos, en la Biblia, el día está compuesto por la tarde y la mañana. Entonces, se le aplica el principio del día por año y se dice que una tarde,
que es lo que corresponde a la noche, la parte oscura del día, una tarde o noche es la mitad de uno de aquellos días proféticos, porque el día está compuesto por una tarde o noche, que es la parte oscura, y la parte clara, que nosotros le llamamos el día, mitad y mitad. Una tarde o noche es la mitad de uno de aquellos días proféticos. Y por lo tanto, o sea, un día profético es un año. Y por lo tanto, la mitad de un día profético, la mitad de un año son 6 meses. Esta es toda la duración del tiempo de demora. Hermanos, así de sencillo. ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión de que el periodo de demora era de 6 meses? Para fijar la fecha, pasar la fecha del 18 de abril del 19 de abril, donde empezó el tiempo de demora, al 22 de octubre. Teniendo en cuenta el día de la expiación y teniendo en cuenta que la parábola decía que a la medianoche se oyó el clamor. Y entonces, como la visión era por 2300 tardes o mañanas o días, una tarde o noche es la mitad de uno de aquellos días proféticos y por lo tanto es 6 meses. Dijeron, bueno, entonces son 6 meses de demora, vamos a fijar la fecha 6 meses más allá. Esta es toda la duración del tiempo de demora. El poderoso clamor presente del tiempo comenzó a mediados de julio. Miren, el poderoso clamor de medianoche, el poderoso clamor presente del tiempo comenzó a mediados de julio y se ha difundido con gran rapidez y poder, y es acompañado con una demostración del Espíritu como nunca presencié cuando el clamor era en 1843. Ahora es literalmente salida a recibirle. Hay un dejar todo que nunca soñé ver. Cuando este clamor capta el corazón, los agricultores dejan sus campos con sus cosechas. Hay un fuerte clamor con lágrimas, una consagración de todo a Dios, tal como nunca presencié. Está narrando el pastor que vivió la época, ¿sí? Que vivió la época. Recuerden que el que está escribiendo acá es el pastor John Norton Loughborough, que cuando escuchó por primera vez a William Miller predicar de que Cristo venía, él tenía apenas 12 años. Y a los 20 años de edad ya la profeta, la hermana White, lo llamó a ser predicador. Y entonces dice, hay una confianza en esta verdad tal como nunca sentí en el clamor anterior, en el mismo grado y un llorar y una gloria que derrite, que sobrepasa todo entendimiento, excepto el de aquellos que lo han sentido. Sobre esta verdad yo, por la gracia, me atrevo a arriesgar todo. Y siento que abrigar dudas acerca de ello sería ofender a Dios y traer sobre mí destrucción de repente. Entiendo que ahora todo aquel que busca salvar su vida, donde este clamor se ha hecho adecuadamente, al cavilar sobre si no viniera, o por temor de arriesgarse por esta verdad, perderá su vida. Eso era lo que sentía él. Requiere la misma fe que condujo a Abraham a ofrecer a Isaac, o a Noé construir el arca, o a Lot salir de Sodoma, o a los hijos de Israel estar levantados toda la noche esperando su salida de Egipto, o a Daniel ir al foso de los leones, o a los 3 hebreos al horno de fuego. Hemos imaginado que íbamos al reino sin tal prueba de fe, pero estoy convencido que no es así. Esta última verdad trae consigo esa prueba, y ninguno se arriesgará por ella, sino los que se atreven a ser tenidos por necios, locos, o cualquier otra cosa que los antediluvianos y los sodomitas, una iglesia tibia o vírgenes dormidas, están dispuestos a amontonar sobre ellos. Una vez más yo clamaría, escapa por tu vida, no mires atrás, recuerda la mujer de Lot. Hermanos, de esto nosotros tenemos que aprender. Hoy en día, hermanos,
necesitamos esa fe. Esa fe, hermanos. Esa fe que condujo a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac, al que amaba. Una fe, hermanos, que condujo a Noé a construir el arca en un sitio, en una época donde era impensable que lloviera. O a Lot a salir de Sodoma. O a los hijos de Israel en esa noche a estar levantados toda la noche esperando el momento de salir de Egipto. O a Daniel ir al foso de los leones, o a los 3 hebreos al horno de fuego. Requerimos esa fe para creer en el inminente cierre de la gracia, en la inminente venida de Cristo. Ahora requerimos esa fe, hermanos, para obedecer la orden de Dios de salir de las ciudades, de dejarlo todo, de concentrar nuestros esfuerzos, nuestras energías, nuestros talentos, nuestros recursos a la terminación de la obra del mensaje del tercer ángel. Se requiere esa fe, hermanos, y no todos la tenemos. No todos la tenemos. Por eso, en medio de nosotros, lamentablemente tenemos que decirlos, habrán muchos que abandonarán la fe. Habrán muchos que calificarán en el grupo de las vírgenes insensatas, que profesarán tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entre nosotros habrán personas que van a desertar, que se van a desanimar, inclusive que nos van a traicionar. Por eso la profeta de Dios escribió y dijo que en este tiempo de prueba, hermanos, necesitamos sacar calor de la frialdad de muchos, valor de su cobardía y lealtad de su traición. De verdad, hermanos, que nos espera un tiempo de prueba. Seremos probados. Hermanos, cosas muy extrañas van a suceder. Necesitamos desarrollar esa fe. Esa fe como de aquellos hombres, como de este hombre, hermanos, que está escribiendo esto. ¿Sí? Que pudo decir, sobre esta verdad yo, por la gracia de Dios, me atrevo a arriesgar todo. Y siento que abrigar dudas acerca de ello sería ofender a Dios y traer sobre mí destrucción de repente. Entiendo que ahora todo aquel que busca salvar su vida, donde este clamor se ha hecho adecuadamente, al cavilar o al pensar, ¿qué tal que no viniera? ¿O qué tal que no sea así? O por temor de arriesgarse por esta verdad, perderá su vida. Hermanos, que Dios nos libre, que Dios nos ayude a no caer en esta condenación. Voy a leer aquí, hermanos, parece ser que hay alguna pregunta o algún comentario. Permítame, el hermano Felipe dice, ¿por qué durmieron todos, especialmente las 5 prudentes? ¿Y qué significa dormir para nuestros tiempos? Hermano Felipe, lo dijimos, estas 5 vírgenes, bueno, todas se durmieron, pero hubieron 5 que no habían hecho provisión. Y ese periodo de tardanza, hermanos, representa al pueblo de Dios en su estado laodicense. Es necesario, hermanos, que el clamor de medianoche despierte al pueblo de Dios. ¿Sí? Lo despierte. Es necesario que despertemos. No podemos seguir siendo religiosos, solamente adventistas del séptimo día, o sea, adventistas en un solo día. Ahora está llegando el tiempo, hermanos, donde debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, donde todos nuestros proyectos deben girar en torno a los eventos finales, a la finalización del tiempo de gracia, del sellamiento, a la preparación, hermanos, para el tiempo de prueba que nos espera, que es el decreto dominical.
Todo eso debe girar en torno a eso. Nuestros planes, hermanos, nuestras ideas del futuro dicen mucho de nuestra concepción que tenemos de la segunda venida de Cristo. Todo eso refleja, hermanos, en realidad, quiénes somos. Solamente Dios puede conocer nuestro interior. Solamente Dios sabe hacia qué o para qué nos estamos preparando o por qué lo estamos haciendo. Que Dios nos ayude, hermanos. No sé si en esta noche entre mis hermanos haya algún aporte que quieran hacer al respecto o alguna pregunta y si la podemos responder ahora o si la podemos responder entre todos. Con mucho gusto lo haremos. Mañana, con la ayuda de Dios, continuaremos revisando lo que representó este clamor de medianoche. Y, hermanos, mañana vamos a la puesta del sol en este lugar, es aproximadamente las 6 de la tarde pasaditas. Estaremos dando inicio a la recepción de Santo Sábado, a la exposición de otro tema de esta línea, de esta serie. Y, hermanos, el día sábado, durante la mañana y durante la tarde, estaremos volviendo a recordar cómo se establecieron las verdades en el adventismo genuino historicista con nuestros pioneros. Cómo surgieron esas doctrinas puras que caracterizan al verdadero adventismo y que es necesario recordarlas y afianzarlas para beneficio de muchas personas que están, gracias a Dios, escuchando, y gracias a Dios, el Espíritu de Dios está contendiendo con ellas. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, ese que conoce el futuro desde el principio, ese que saca a relucir las cosas ocultas, Él está buscando a esas almas sinceras y fieles para convertirlos en verdaderos adoradores. No sé si mis hermanos tengan alguna pregunta o algún aporte respecto a lo que hoy estudiamos. Me gustaría preguntarles a mí, hermanos, ¿qué les parece el hecho de que el chasco o los chascos estaban profetizados, estaban escritos que iban a suceder? Ese tiempo de demora que en realidad estaban respaldados por ese chasco, ese primer chasco. El Señor lo había escrito y tenía, hermanos, su mano puesta en esas cifras, en ese error de esas cifras, con un determinado propósito. ¿Cómo les pareció esa parte, hermanos? ¿Qué opinan, mis hermanos? Hermano Jairo, confírmeme que sí me están escuchando. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano Amén, Jairo. hermano Carlos, amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la mano de Dios ocultó los errores en esas cifras. Yo creo, hermano Carlos, que es muy importante e interesante saber de eso ahora, porque quizás podemos decir que borra esa idea de chasco como tal, ¿verdad? De falla, de error, que es lo que más se ha mantenido en las ideas que nos han inculcado a nosotros y que eso hace, el hecho de mantener la idea del error da pie para que iglesias dominicales cristianas de la Babilonia, pues den oportunidad para que ellos estén criticando o diciendo que el movimiento adventista es un movimiento falso, digamos, de esa manera, porque surge de un, entre comillas, error.
Ahora, sabiendo esto, uno ve cuán importante es saber que Dios, todo lo que Dios hace es preciso. No hay error en él. Error nuestro quizás, o ver la perspectiva de que hubo error, pero en realidad definitivamente Dios tiene todo bien, bien diseñado, y de ahí la importancia todavía de atender, aprender y estudiar a todos los profetas. Amén, hermano Juan. Mire, al principio de esta serie leímos la cita donde la profeta escribió y dijo: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Hermano Juan Manuel, usted acaba de decir algo bien importante. Cuando nosotros repasamos la historia profética del pueblo de Dios y basados en la palabra profética más segura de la palabra de Dios, revisamos las profecías que se han cumplido y la manera como Dios ha guiado a su pueblo, vale la pena preguntarnos, si Dios ha cumplido al pie de la letra lo que ha prometido para el pasado, debemos tener la certeza, la seguridad de que Dios cumplirá lo que ha prometido para el futuro. Es una realidad. Nosotros no estamos dando golpes al aire. Para la gloria de Dios sabemos en quién hemos creído. Las últimas palabras de la profeta, la hermana Huay, allá cuando murió en 1915, fueron: yo sé en quién he creído. Hermanos, hemos llegado al tiempo, hermanos, donde los mismos ángeles de Satanás se vestirán, tomarán la forma humana, y nosotros tendremos que vernoslas con demonios personificados a través de personas. Estamos viviendo, hermanos, a las puertas de un tremendo periodo de prueba. Y gloria a Dios, porque tenemos la palabra profética más segura. No importa cómo nos llamen, debemos saber en qué y en quién hemos creído. Y debemos afianzarnos, mi hermano, a seguir esta línea, ¿sí? A seguir creyendo, a seguir cultivando esta fe genuina. Quizás tengamos que renunciar, mi hermano Juan Manuel, mis apreciados hermanos, quizás tengamos que renunciar a la reputación, a los títulos, a los cargos. Mi apreciado Juan Manuel, en estos días que tuve el privilegio de conocerlo, he estado orando por usted y entiendo la posición en la que usted se encuentra, pero me gozo en el Señor al escucharlo hablar. Mi hermano, hay un desafío. Quizás el Señor hoy está haciendo el llamado y diciendo: ¿quién está de parte de Jehová? Que levante su mano. Aquí, hermanos, no hay reputación, no hay méritos, no hay cosas materiales, no hay proyectos. Debemos, hermanos, de verdad concentrarnos en esa segura palabra profética. Quizás, hermano Juan Manuel, hermano Luis, hermana Francelina, hermano Jairo, hermano David, hermana Sonia, hermano Duber, a todos mis hermanos. Quizás para este tiempo nos ha llamado el Señor. Así como esos pioneros levantaron su voz y dieron el clamor de medianoche. Quizás para este tiempo, mi hermano, el Señor nos ha llamado a anunciar estas verdades, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a hacer la obra de evangelista,
Y quizás nosotros podamos decir, mi hermano Juan Manuel, ay de mí si no predico este evangelio. ¿Qué opina mi hermano? Sí, totalmente, totalmente. Y mire, hermano, y quería acotar algo importante que me parece a mí, ahora que un hermano anotó ahí del tema de las 5 vírgenes insensatas. Yo he llegado a la conclusión, bueno, sabiendo que las 5 vírgenes insensatas no tenían aceite extra, ¿no? Sabemos muy bien que el aceite se refiere al Espíritu Santo, pero uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Será que ellas no tenían? Porque estamos hablando de 10 vírgenes, es parte del pueblo de Dios, pero 5 estaban listas y tenían aceite extra y otras 5 no. Ahora, no podemos decir que sería un poco difícil de entender que las 5 insensatas es que no contaban con el Espíritu Santo. No, yo he llegado a esta conclusión, no sé qué le parece, hermano Carlos, y los demás hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven. Es el desprecio al espíritu de profecía. Y eso es lo que estamos viendo ahora. En la organización que baja la información desde arriba hasta abajo, ha hecho que la gente se aparte, se desinterese, no quieran saber nada sobre el espíritu de profecía. Es el Espíritu Santo que nos está hablando. Y al no tener el aceite extra que nos dice, por ejemplo, con el extraordinario libro del conflicto de los siglos, ¿qué es lo que va a suceder? Y al no interesarnos en estudiar ese libro tan maravilloso, estamos despreciando, estamos desdeñando el aceite del Espíritu Santo. Así lo veo yo, hermano Carlos. Mi hermano, sus palabras no están lejos, o mejor, sus palabras están en concordancia, en acuerdo con lo que está escrito. Mire, mi hermano, hay una cita en Mensajes Selectos, tomo 3, página 93, escrita en 1903, que aparece registrada también en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 181. En el capítulo del zarandeo, dice así: le han puesto el título "El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía". El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Ese es un título que se lo pusieron. Pero miren cómo dice la cita. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Hermanos, es un sinónimo o un inicio de apostasía rechazar los testimonios. Correcto. Miren lo que dice. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Correcto. Proverbios 29, 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, escrito en 1890. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Mire la cadena, hermano Juan Manuel y hermanos. Primero, Satanás lleva a la gente a dudar y a rechazar los testimonios. Después, a dudar respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición.
Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Testimonios, tomo 4, página 211. Mis amados hermanos, mañana, con la ayuda de Dios, estaremos compartiendo una parte más del clamor de medianoche. Y mañana vamos a estar analizando, si el tiempo nos permite, lo que fue la caída de Babilonia, el mensaje del segundo ángel, cómo se cumplió en estas vírgenes insensatas que salieron del grupo de los 256,000 que esperaban a Cristo y que después salieron de ese grupo de los 50,000 que quedaron. Vamos a ver eso mañana con la ayuda de Dios. No sé si hay alguna otra pregunta y si no vamos a orar allí, hermanos, y vamos a dar por terminado el tema de esta noche. Hermana Luz Marina, ¿cómo está? Bueno, no tiene audio mi hermana Luz Marina. Acá dice mi hermano David, dice un detalle importante. Las 10 vírgenes se durmieron y fueron despertadas por alguien. Mi hermana Sonia, me parece. Hermana Sonia. Hermano Carlos, buenas noches. Ya, hermanita Luz Marina. Ahorita le doy la palabra para que ore, por favor. Hermana Sonia, su merced nos cuenta y nos dice, hay un detalle bien importante. Todas se durmieron, pero fueron despertadas por alguien. ¿Quién fue ese alguien o qué fue lo que despertó a esas vírgenes? Hermana Sonia, adelante, o hermano David. Hermano Carlos, buenas noches, hermanos, muy buenas noches con todos. Buenas noches. Reciban nuestro cordial saludo. Sí, todas durmieron, definitivamente, ¿no? Pero siempre había ahí un pequeño grupo, un remanescente de remanescente, digámoslo así, que fueron los que continuaron perseverando, llorando, un grupo pequeño de hermanos que mantuvieron a los hermanos animándolos, ¿no? Para que sigan adelante con el estudio profético y determinar la fecha exacta de la venida de Cristo, ¿no? Entonces, un grupo selecto de hermanos, entre los que estaba, si no me engaño, el hermano Samuel Snow, que entre ellos determinaron que para el 22 de octubre iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él probablemente también estaba el hermano Bates, si no me engaño, no me acuerdo bien, pero un grupo de hermanos fueron los que mantuvieron esa perseverancia hasta esa fecha, ¿no? Ese recálculo de la fecha, ¿no? La fecha exacta. Entonces, ellos fueron los que animaron a los demás hermanos, a ese grupo de hermanos que habían ya prácticamente desistido, los animaron nuevamente para perseverar y esperar la venida del Señor el día 22 de octubre de 1844. Entonces, ese es lo que yo tengo entendido, hermano, que fueron los que dieron la voz de alarma hasta el final. Viene el esposo, ahí viene el esposo. Así es, hermano. El Señor lo bendiga. Quizás tengamos la oportunidad, mis hermanos, de revisar el sermón que presentó el pastor Snow allá en julio, a mediados de julio, con lo cual se vieron animados estos hermanos para seguir perseverando. El Señor siempre ha tenido un remanente fiel en todo tiempo. Ellos nunca perdieron la fe y a pesar de que reconocieron su error, seguían pensando y seguían esperando y seguían confiando
que la mano de Dios estaba dirigiendo todos estos acontecimientos. Muchas gracias por sus aportes, mis amados hermanos. Hermana Luz Marina, tenga la amabilidad, ¿me escucha? Sí, hermano Carlos. Gracias, hermanita. Tengan la amabilidad de orar, por favor. Vamos a colocarnos de rodillas, si son tan amables. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Padre eterno, aquí estamos de rodillas, Señor, en este grupo, dándote a ti la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces. Padre bendito, tú conoces la necesidad urgente que hay de orar los unos por los otros. Tú conoces, Señor, que hay mucha gente dentro de la iglesia ecuménica, la iglesia corporativa, y que hay mucha familia mía allí, Señor. Te suplico por ellos, imploro a ti, Señor, porque tú eres el único que puedes tocar los corazones de los seres humanos si ellos se los permiten. Bendito Dios, y aprovecho esta oportunidad que me dan en este grupo para orar en esta noche, para suplicar por mi hermana Nubia que vive en los Estados Unidos, que tú sabes, Señor, que está llorando, que está amargada, que está desesperada, Señor, porque su esposo se fue con otra, Señor. Y ella es de la corporación, ella asiste a la iglesia adventista corporativa, ella no me ha querido comprender, a entender este mensaje, pero yo le envío los programas, Señor. Te suplico por ella y te imploro, Señor, para que puedan salir de allá, de donde se encuentran tan engañados y a raíz de estar desprotegidos porque no tienen al Espíritu Santo allá en esa corporación, tantas cosas que están sucediendo, Señor, a nuestro alrededor, con personas allegadas y con familia mía, Señor. Te los coloco en tus manos. Te imploro, Señor, para que tú te despiertes y no pase como las vírgenes fatuas, vírgenes dormidas, Señor. Que podamos despertar, porque esa es una realidad, despreciar los testimonios y despreciar lo que dice el conflicto de los siglos y no colocar nuestro corazón en las manos de Dios para que nos dé sabiduría, entendimiento, a comprender estos últimos días que vivimos, Señor. Te suplico encarecidamente por todos los que hacemos parte en este grupo para que podamos seguir creciendo, Señor, en entendimiento y que podamos comprender que en realidad el tiempo es corto. Danos paz interna en nuestros corazones. Toma nuestras vidas como tuyas, Señor. Toma la vida del hermano Carlos Gómez, de su esposa, su familia, y ayúdales, Señor, porque son personas que están luchando para darnos a conocer tantas cosas que nosotros no conocíamos, Señor. Gracias por tus bondades, gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios que se compadece de nosotros, Señor. Nosotros no somos nada ni nadie, pero tú has tenido en alto tenernos, Señor, un privilegio saber esta verdad que sabemos ahorita, Señor. Gracias por bendecirnos tanto. Te imploramos y te suplicamos que la sangre preciosa e inmaculada de tu Hijo Jesucristo nos lave y nos limpie, nos haga dignos de poder ser llamados tus hijos, Señor, de poder comprender este mensaje, Señor. Gracias por todo. Agradezco infinitamente, Señor, porque en realidad nosotros hemos podido comprender esta verdad y salir de allá, de esa corporación donde estuvimos engañados tantos años, Señor, y donde hay tanta familia mía engañada, que yo les di a conocer el Evangelio, Señor, allá. Gracias, Señor, porque me has sacado. En este momento imploro que te quedes con nosotros, que nos deje el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo suplico y lo agradezco todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, sí, Dios los Gracias, bendiga. muchas gracias.